¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Historias de Cine. Hoy yo creo que se van a quedar ustedes muertos con los programas, vamos, seguro. Y para que se queden ustedes muertos, tenemos a Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, profesor de la Universidad Católica de Murcia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado para dar caña? A ver. Y a José María Sesé, en este caso, doctor en Historia Moderna Contemporánea y director también de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM, y el que les habla, José Jesús García. Yo en mi caso yo soy modernista también, como José Mari, y profesor también de esta universidad. Bueno, si les decimos la Guerra de los 7 años, ¿cómo se quedan? Yo creo que la inmensa... Seguro que hay alguien que dice, hombre, pues claro, la Guerra de los 7 años, ¿no? Seguro, además seguro que hay alguien que lo sitúa rápidamente y de forma correcta, pero sospechamos que lo normal es que no sea así. Entonces, claro, lo primero es el poder hablar un poquito de un conflicto realmente de una envergadura brutal. O sea, me acuerdo una exposición espectacular que hizo José Mari en un ciclo hace no demasiado tiempo, en la que ya presentaba esta guerra como la primera guerra mundial en cuanto a su dimensión geográfica, ¿no? Europa, Asia, América, etcétera. Pero bueno, yo creo que para ayudar un poco, José Mari, quizá el contexto... Yo creo que esa es la idea fundamental, que la Primera Guerra Mundial, la que entendemos por Primera Guerra Mundial, fue menos mundial que esta, y que esta realmente es más mundial. O sea, que la Primera Guerra Mundial sería esta, la segunda sería la primera y la tercera sería la segunda. Porque se combatió en todo el mundo. Es la primera vez que se combate en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia y en toda Europa, lo cual es único, y además con potencias distintas, porque así como en el mundo colonial, sobre todo es una lucha entre Francia e Inglaterra, tanto en la zona de Canadá y Estados Unidos, que en ese momento está comenzando todo lo que son las colonias norteamericanas, digamos, todo lo que es la franja del este, atlántica, y España, en Portugal, la India, y España, Portugal, España también está ahí metido, luego la India, Francia, Inglaterra, y luego España, Portugal en la zona de Uruguay, se toma la colonia de Sacramento y todo eso, y también España de alguna manera participa en los problemas de Estados Unidos, porque teníamos la Florida, estábamos ahí en México, bueno, México abarcaba Texas y todo lo que es actualmente, y además sacamos de La Paz, nada menos que toda la Luisiana, ¿no? Que hay poca gente que sepa que todo eso ha sido español. Nueva Orleans mismo ha sido español, incluso tiene una plaza que se llama Plaza de Armas. Y toda la Luisiana, o sea, todo el Mississippi, todo eso era espectacular. Tuvimos que ceder a los ingleses el paso del Mississippi un poco y tal, para el comercio, pero nada más. Y luego Europa. Y en Europa, sobre todo, el gran problema es entre Prusia, la nueva potencia emergente con un rey muy bueno a nivel militar y belicoso, que es Federico el Grande, contra Austria. Aparecen también los rusos, aparecen también los franco-británicos. Bueno, y Austria, que en aquellos momentos todavía es el Sacro Imperio. Sí, porque Austria es muy potente. Claro. Que por cierto, es también la primera guerra de colorines, porque la gente esto quizás no lo sepa, los uniformes. Pero los uniformes del siglo XVIII han sido los que han marcado. El azul de los prusianos es el famoso azul Prusia, que todavía se llama así, si quieres pintar al óleo. Los rusos iban de verde, que como siempre, hasta la guerra, bueno, siempre han ido de verde. Los austríacos de blanco. Los franceses de azul, un azul distinto, y los ingleses de rojo, las famosas casacas rojas. Los españoles iban de blanco también. Sí, de blanco, más algunos crudo, regimientos habían cambiado un poco, pero sí. Había algunos que de celeste. De hecho, eso se mantiene casi hasta la Guerra de Independencia. El famoso regimiento de Murcia, momento murciano, era celeste, blanco, celeste, que es la bandera de Argentina. Si tenemos en cuenta que el general San Martín fue capitán en el regimiento de Murcia, a lo mejor, ¿no? La bandera de Argentina viene, ya que su la placa que conmemora la estancia de San Martín. De San Martín aquí. Sí, al lado del Hotel Siete Coronas. Sí. Bien. Entonces, a lo que iba, que es una guerra de muchísimos intereses, mundial, en la que se mezclan muchísimas cosas y además muy complicada, porque aquí quién tiene la razón. O sea, estamos acostumbrados a ver películas de buenos y malos digamos, en el mundo militar, ¿no? Y para eso lo facilitan mucho los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente ni la primera está tan clara y esta menos todavía. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Son intereses internacionales, fronteras, intereses económicos muchas veces para la explotación y para el comercio en esas colonias, y eso es lo que al final acaba probando. Sobre todo, casi se origina más en el teatro central entre Prusia, el Sacro Imperio, Austria y Rusia,
Pero ahí sí, por el peligro que suponía la aparición de un Estado que ya desde el rey anterior, el padre de Federico II, de Federico Guillermo, que ya, en este caso no era el rey soldado, pero que era un rey el que le encantó, realmente le encantaba disponer sus tropas y sus uniformes, le encantaba tenerlos todos pulcros, los regimientos de granaderos prusianos en aquellos momentos, pero que nunca se arriesgó a ponerlos en combate y sin embargo su hijo se está criando en aquel, eso se ve en alguna de las películas que vamos a mencionar, y luego precisamente su hijo es el que va a ponerlo en marcha y ahí es cuando se declara la guerra. Realmente es Prusia la que declara la guerra a Francia y a Austria, si no recuerdo mal, y luego las alianzas internacionales, igual que en la Primera Guerra Mundial, es lo que va a conducir a... Y sucede un hecho bien curioso en esta guerra con respecto al cine, que es que si habitualmente toda la visión que tenemos de las guerras es de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y tal, en este caso hay muchas películas alemanas, hay muchísimas películas sobre Federico I de Prusia, porque para ellos es una guerra muy emblemática, la toma de Pomerania, todo lo que es eso. Sí, hay muchas películas sobre los casacas rojas, que son los célebres ingleses, pero casi todas son de épocas posteriores, muchas de la época colonial en África y en la India posteriores. Bueno, pues vamos por escenarios. Yo querría decir una cosa antes de empezar por escenarios, y es que habitualmente cuando nosotros en el cine vemos la presencia de esta guerra, nunca aparece identificada. Dice, porque inmediatamente intentamos una película tal en la batalla no sé cuánto de la Segunda Guerra Mundial, otra tal de la Primera Guerra Mundial, pero cuando vemos que aparece algún teatro de operaciones de esta Guerra de los 7 años, de hecho, dependiendo de dónde sea el teatro de operaciones, esos países, por ejemplo, se han denominado esta guerra de formas distintas. Entonces, aquí en España la conocemos sobre todo como la Guerra de los 7 años, en otros lugares también, pero en otros han cambiado completamente. Por ejemplo, en Alemania es distinto, ¿no? Por la cuestión de Pomerania. La guerra franco-austriaca y también en la guerra franco-inglesa o franco-india también entonces, a lo mejor sí que hemos visto, y me refiero a muchos espectadores, películas que están ambientadas o que se desarrollan en el marco de la Guerra de los 7 años, pero que no llegamos a localizarlas. Por cierto, que no hemos dicho las fechas. Eso hay que decirlo, sí. 1756, 1763. 7 años. 7 años. Que, por cierto, me estaba acordando, no es de esta guerra, pero es de la Guerra de los 30 años, que una vez nos estuvimos riendo en una película muchísimo porque empieza un tío que llega a caballo, baja del caballo y grita, entra en la tienda de campaña donde está el jefe, teóricamente, y dice, ¡ha comenzado la Guerra de los 30 años! Y entonces nos empezamos a reír ahí todos y tal. Y una vez puse la peli a unos alumnos hace años y nadie se rió. Digo, pero hombre... Porque no se dan cuenta. No se dan cuenta de que ese nombre... ¿Dónde está el chiste? Sí, ese nombre es de es muy posterior. ¿Cómo vas a ver lo que va a durar la batalla? Y los historiadores nos unimos y tal. Por ejemplo, la Guerra de los 100 años no son 100 años exactamente. Claro. Pero bueno, al final todas esas guerras franco-británicas le hemos llamado... Pero esta sí que dura 7 años y 7 años y en muchos territorios y es una guerra mundial. Perdona que te he interrumpido, pero es que me he dado cuenta que no habíamos dicho los... Sí, además es una anécdota muy divertida, sí. Y la anécdota esa de ha comenzado la guerra. Sí, de los 30 años. Bueno, entonces... Sí, lo que decía Chus, en el comenzar por teatros de operaciones... Yo creo que es lo más... Bueno, claro, ¿no? Para adelantar, por ejemplo, hay muchas películas sobre el último mohicano, que es la guerra de los 7 años en Norteamérica. Por adelantar, pero podríamos empezar por el lado prusiano. Sí. Yo creo que sí, porque además allí... Bueno, hay que decir que además ya no solo es historia reflejada en el cine, sino que es historia del cine también en este caso. Yo creo que lo que decía José María antes es un tema tan importante para Alemania que si nosotros nos fijamos en las últimas formaciones estatales que se han dado en Alemania, la República de Weimar, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, luego la aparición de la Alemania nazi y después la República Democrática de Alemania, las 3 formaciones han desarrollado un cine específico en relación con temas que tienen que ver con... estamos hablando de prácticamente una docena de películas en esos momentos y siguiendo además una especie de hilo, ¿no? Las últimas de la República Democrática Alemana, pues ya no siguen el hilo, o sea, sí que están ambientadas en la Guerra de los 7 años, en episodios específicos, pero las otras parece como que de la República de Weimar a la Alemania nazi hay un salto, y precisamente aquí en el cine no hay un salto, hay una continuidad con el discurso que se había comenzado durante la República de Weimar. Y lo más sorprendente es que hay un mismo actor en 5 de ellas. Sí. Otto Hörburg, efectivamente. Es un tío que hace de Federico I de Prusia en muchas películas con una distancia de 20 y pico. Sí, la primera de ellas, si no recuerdo mal, es todavía. Es del 22. En la de Weimar, en esa no sé si es Otto Hörburg ya, no recuerdo bien.
Yo creo que sí, la del es posible, 22 es posible. sí, No, sí, no, sí. pues yo no yo creo que recuerdo está en el mismo. cine mudo. En la que no está es en La formación del rey, del Making of, que esa es Emil Jannings haciendo de su padre, efectivamente, y sí, entonces ajá. él es joven, entonces ya Sí, no puede sí, ser sí. él. Pero sí, en todas, en Federico el Grande, en todas es él, Otto Heuer. Cinco películas, sí, El sí. tío, vamos, y los nazis le dieron el premio a actor, ¿cómo era? Actor de la nación, en fin. Goebbels le dio un de estos. Sí. Me estaba personificando uno de los personajes. Bueno, Hitler adoraba a fundamentales. Federico el Grande, Federico I de Prusia. Bueno, sigue, perdona, que estabas... No, contando. vamos, sí es eso. Estaba planteando lo que había sido casi un discurso de cine de Estado en esos 3 momentos, ¿no? Y comenzaríamos por las de Weimar, pues quizá, ¿no? La primera es la de Fredericus Rex, ¿no? la del Rex, 20 que acabas sí. de mencionar ahora mismo. Y ahí ya se nos está presentando un poco, pero Aquí yo... se llamó Federico, rey de Prusia, ¿eh? Sí. Tiene una traducción... Perdona, sigue. No. Federicus, sí. No, mirad a ver si seguís, porque de esto el que no sigo soy yo. Por ello de Federico. Pues aquí los, no, los no modernistas le he sois prestado vosotros y yo atención. soy de historia antigua. ¿Eh? No, pues es el que hizo... O sea, la Alemania, digamos tal como la entendemos hoy, era un montón de estados que durante años pues ha habido alguno más importante como Baviera, como tal, pero Prusia era muy potente porque tenía la capital. Es lo que antiguamente se llamaba Brandenburgo. Cuando consiguen un pedazo que está fuera del imperio que se llama Prusia, pasa a llamarse Prusia, pero la puerta de Brandenburgo, los conciertos de Brandenburgo, la capital es Berlín. Y esa nación se convierte, ese estado, mejor dicho, se convierte en un estado muy beligerante. Y llega un momento en que llega un rey, que es el típico déspota ilustrado, de estos tipo como Carlos III, todo por el pueblo pero sin el pueblo y tal, un famoso déspota ilustrado, que es Federico el Grande, Federico I, que es el que organiza todo el ejército y consigue una serie de batallas espectaculares, vencer a los austríacos y ampliar todo Prusia. Y al final la reunificación de Alemania se hace, en la época de Bismarck y tal, con... la base de Prusia. Claro. Si se hubiese hecho con la base de Austria, pues el mundo habría sido muy distinto a Alemania. Austria se quedó fuera y al final acabó siendo un país alemán pequeñajo. En cambio, el resto de Alemania se unió en torno a Prusia y la capital fue Berlín. Que, por cierto, la película Bismarck, también hecha por esto, ¿quién es Bismarck? Otto Heuer. Otto Heuer. De las pelis que se dedica a Federico, ¿cuál es la que más directamente nos puede ayudar? A mí me gusta mucho una que no lleva el nombre de Federico, se llama El himno de Leuthen, de la batalla. que es la batalla que hubo al principio, en 1757, porque cinematográficamente me parece muy buena. O sea, hay, por ejemplo, una escena en la que se ve todo el ejército hecho polvo, que va avanzando y tal, lamentablemente, y entonces aparece Federico en su caballo blanco célebre, encima de la colina, con 4 o 5 amiguetes que llegan con él, digamos, la típica corte del rey, y entonces los ve desanimado, y entonces uno de los destacamentos que él trae se pone en plan chucuchún, y al final todos se van animando, y al final en una escena muy cinematográfica todo el ejército va detrás de Federico y ya todos animados y marcando el paso cuando era un ejército destrozado. Ahí demuestra lo que era Federico, que era un tío que galvanizaba mucho, eso le encantaba a Hitler. Hombre, esa película es del 33, se estrenó en Berlín 4 días después de que Hitler fuera elegido canciller. O sea, ya realmente eso precisamente nos está dando idea del tránsito inmediato entre la República de Weimar y luego el cine nazi. Sí, es una continuidad discursiva en este sentido. Yo, por mencionar otra, a mí, desde el punto de vista histórico y artístico, también la del concierto de flauta de Sanssouci, por ejemplo. Pero esa es más antigua. Es más antigua, Sí, esa es sí. del 30, si no recuerdo mal, todavía. Y además hay un cuadro célebre de Federico. Es que se basa. Sí, efectivamente. Porque Federico II era... Sí, hombre, ¿cómo es? Adolf von Menzel, ¿no? Sí, era el que un hace el cuadro. auténtico genio de la flauta y componía música. De hecho, una de las teorías de que el himno español viene de Federico II, Sí, sí. un regalo a Carlos III y tal. Esa película, por ejemplo, está muy bien, ya no tanto para la figura de Federico, que sí se le puede ver también ahí en esa vertiente más artística, podemos decir, musical, pero, por ejemplo, para ver el comienzo de la guerra. Porque precisamente en esa película es en la que se establece un poco la conspiración diplomática que había, que se descubre un complot entre los embajadores austriacos y franceses, se acaban dando cuenta, se lo acaban comunicando, están ahí en medio también con la cuestión del concierto y al final es cuando se produce la declaración de guerra de Prusia, ¿no?, hacia las otras potencias y comienza la guerra
pero no, ha comenzado la guerra a los 7 años, eso no ocurre ahí. Y hay una faceta que no sale en esas películas y que es interesantísima de Federico, que son las tertulias que tenía. Su palacio se llamaba Sanssouci, en francés, él está enterrado allí, de hecho, y el palacio este reunía en la cena, hubo un momento en que reunía a Voltaire, que estaba emigrado en Sanssouci, y al jefe de los jesuitas, el general de los jesuitas que había sido expulsado. O sea, que hay un momento, incluso el general de los jesuitas español estuvo viviendo. En general, es interesante que era un tío, pues eso, ilustrado, o sea, que todo el mundo... Fíjate qué conversación, un ateo con un rey calvinista y con el Papa Negro, que se le llamaba así al general de los jesuitas, ¿no? Y además expulsado por el propio Papa, o sea, una cosa totalmente, vamos... Entonces, todo eso tiene mucho interés, es un rey con muchísimo interés. Pero volviendo a las películas, sigue, perdón. Sí, a continuación ya pasamos al cine en época nazi, ya concretamente, ¿no? Tenemos en el 35, creo que es cuando hacen la de Fridericus. No, Fridericus es la del 37, si no recuerdo mal. Sí, la del 35 es Fridericus. Fridericus, pero así, a secas. Sí, sí, Federico. Y luego ya tenemos Cadetes, que eso además tiene que ver mucho también con el propio desarrollo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque se estrenó en el 39, habla de los cadetes prusianos que estuvieron luchando para la defensa de Berlín cuando en 1760 entran los rusos y unas avanzadillas rusas consiguen llegar hasta Berlín. Entonces se muestra el heroísmo de esos cadetes prusianos, pero claro, esa película se estrena en 1939. Y en 1939 resulta que la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin, por el pacto de Ribbentrop-Molotov, están ahí amiguitos para comerse Polonia. Así que no se estrena la película, se retrasa el estreno hasta 1941, justo después de producirse ya la Operación Barbarroja, y entonces sirve también de propaganda para decir los alemanes resistiendo aquí contra los rusos en la toma de Berlín. O sea que eso es un aspecto interesante. Me ha recordado una escena de Federico Rex que él está en campaña y tal, y le dicen que han entrado los rusos en Berlín. Es aquello, es como el non plus ultra, además para un alemán debía ser una cosa... Sí. Está allí rodeado de sus... En esa película hay poca acción, pero hay mucha reunión de generales y mucho... Dime. No, el 35 es El Rey Soldado. Sí, Federico Rey Soldado. No, hay dos. Hay una que se llama El Rey Soldado, que nos presenta a Federico II el Grande cuando todavía es niño, con su padre, y luego en el 37 está Federico, a secas, que ya son la de Federico. Esa es de 37, sí. O sea, que van haciendo más o menos cada 2 años, pam, es un programa, y luego la siguiente ya es en el 42, durante la Segunda Guerra Mundial, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero hay una última que vuelve a tomar el Gran Rey, se llama así directamente. El Gran Rey, y otra vez vuelve a retomar. En este caso, la del Gran Rey se centra más desde las primeras victorias, también las primeras derrotas que sufren a manos de las tropas austriacas. Va haciendo un recorrido más largo. Quizá aquí la calidad cinematográfica, pues bueno, estamos metidos en la guerra, ¿no? Ya, y se trata de mostrar batallas. Y se trata de mostrar que Federico II perdió también algunas batallas contra los austriacos y los rusos, pero que al final se sobrepone a las dificultades y que incluso pierde en Berlín, y entonces al final sí que acaba ganando las batallas, las últimas grandes victorias hay de Federico contra los austriacos, y con lo cual se está utilizando eso como discurso también en 1942, cuando están teniendo lugar algunas primeras derrotas de Alemania, para mostrarle que dan igual las derrotas, sino que no, vamos a seguir adelante, que al final vamos a ganar. Nuestro modelo es Federico el Grande y lo que es en Prusia. Pero incluso hasta en La Paz, la versión de que ver a Federico II, recién terminada la guerra, se reúnen las potencias aliadas en Potsdam. Sí. ¿Por qué en Potsdam? Porque ahí está Sanssouci, el palacio de Federico el Grande. Claro. O sea, es demostrar que hemos vencido totalmente, porque el gran mito de estos tíos es pues firmamos el tratado aquí en el pueblo en el que... Y en general es una referencia continua, la que hacía Hitler y la que hacían los demás, por ende también, sobre la figura de Federico y el gran ejército prusiano. De hecho, durante mucho tiempo se le llama a los prusianos en Rusia, que vienen los prusianos, ¿qué tal? O sea, es como ser un prusiano, ser un tío, ¿no?, cuadriculado y de ejército. Incluso los grandes mariscales de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría venían de los célebres oficiales y generales prusianos. Los von no sé cuántos, suelen ser todos prusianos. Para que la gente además se situase un poco en el mapa, hay que decir que Prusia, que era un estado que llegaba hasta el Báltico, que
se extendía, que lo que hoy en día es Polonia, más de la mitad de lo que hoy en día es Polonia, era Prusia, claro. y esa parte rusa que llega hasta el mar Báltico por debajo de las 4 repúblicas bálticas, en Kaliningrado, es la antigua Königsberg, ¿no? Sí, la ciudad del rey. Claro. La ciudad de Kant. La ciudad del rey, entonces, efectivamente. La ciudad de Kant, que es el hijo más... Eso es Prusia. Claro. Y ahora es Rusia. Ahora es Rusia. Han corrido Polonia, bueno, en Gans era Danzig, claro, Danzig, totalmente. Y ahora que estamos con la guerra de Ucrania, Lvov, que está, que ahora le llamamos en castellano, le llamamos Leópolis, ¿no? Leópolis. Pues Lvov era Polonia totalmente, claro, o sea, lo que pasa es que también han corrido Ucrania, o sea, claro. Polonia, solamente el eje Varsovia-Cracovia es lo que ha quedado, lo han corrido hacia, y toda la Pomerania, todo eso, la Silesia, todo eso era Alemania. Pero históricamente también había estado eso, el Gran Ducado de Varsovia, unido con Ucrania. Pues que Polonia es una nación que en el siglo XVIII desaparece 3 veces. Se la reparten 3 veces. Pues de eso, uno de los que siempre se la reparte es Prusia. Claro. Exactamente. Y ahí va a quedar ese triángulo. Y Silesia es importantísima por las minas, por la cantidad de fábricas Lo curioso, planteando un poco el futuro, para tener esta perspectiva, es que no mucho tiempo después las alianzas volverán a cambiar, porque tenemos ahí ese triángulo de Prusia, Austria y Rusia, y serán 3 que se aliarán entre ellos, y con Inglaterra luego cuando llegue Napoleón con los franceses, o sea, que cambiarán ahí también las alianzas. Luego se alían contra Napoleón. Napoleón unió mucho. Sí. A los aragoneses a todos. Ay, como buen y de esas películas que estáis mencionando de Federico, al margen de la propia figura del rey, ¿qué aspectos parece que queda mejor reflejado de lo que es el conflicto internacional? Pues yo creo que la cosa militar, el aspecto militar. Sí, es que son películas muy... Es que piensa cuando están hechas. Están hechas durante la Alemania nazi en un contexto de militarismo creciente en esa sociedad y luego durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que el aspecto militar y el aspecto del liderazgo del propio Federico son los aspectos más importantes a desarrollar. Y luego presentar, eso sí, una alianza de otros pueblos como diciendo, se alían todos contra nosotros, pero nosotros vamos a poder vencerles a todos. Es un discurso que está trasladado en el tiempo, tal cual. De hecho, cuando Frank Capra hace las célebres películas de propaganda que se llama ¿Por qué combatimos?, durante la Segunda Guerra Mundial, este famoso director italoamericano, en la película sobre Alemania coge muchos pedazos de estas películas para demostrar que son malos por naturaleza. Fritz, que es como le llama al alemán actual, es hijo de Fritz, el que en la Primera Guerra Mundial era un 1 y el que su abuelo con Federico II arrasaba Europa. Y salen pedazos de películas de estas. Sí. Desde la óptica austriaca, inglesa, francesa. Yo creo que nada. De Austria muy pocas pelis, ¿no? No, quedan más alemanas, pero ya de la época de la República Democrática de Alemania. Y además me parecen interesantes porque hay una del 71 que se llama Húsares en Berlín, y precisamente esta nos está mostrando la llegada al año siguiente de empezar la guerra. Me parece que es en el 67, ¿no? No, 57, perdón. 57. En el 57, que llega un cuerpo de caballería de húsares austriacos, y vuelvo a decirlo, del Sacro Imperio, ¿no? Que Austria como tal sí empieza a existir después, cuando se queda abolido completamente el Sacro Imperio. Entonces llegan hasta Alemania, entonces esta es comedia del año 71, entonces sí que es cierto que ahí parece que tienen más protagonismo esos austriacos, esos húsares, pero luego nos plantea también la resistencia del pueblo alrededor. Esa es la invasión del año 57 que da lugar a la batalla de Leuthen. Exactamente, que hemos mencionado antes en otra película. Antes, que es la gran batalla de Federico y tal, de esos comienzos. Y que los panzers alemanes de la Segunda Guerra Mundial querían imitar a la caballería y tal. Sí. Era todo... Sí. Y todo un discurso. Es como, si en España nos creyésemos estas cosas, sería como las Navas de Tolosa o Bailén, pero aquí nadie se cree todas estas cosas, ¿no? Pero sí. Y luego otro personaje interesante ya a nivel más popular, que se puede decir en aquella zona, entre lo que sería hoy en día Checoslovaquia y la Prusia de entonces, que fue el ladrón y espía Kassebier, Christian Kassebier, ¿no? que es la batalla robada, me parece que es, ¿no? La película robada. Del 72, también de la República Democrática de Alemania, en este caso en conjunción, es una coproducción con la República Checa, con Checoslovaquia, con Checoslovaquia, claro. Y en este caso se trata del asedio de Praga por las fuerzas prusianas. Y entonces tenían capturado y en cadena perpetua a un ladrón y ratero famoso, y entonces
lo acaban convenciendo para que con las redes que tenía él y con todo lo que conocía dentro de Praga, pues que se meta y salga varias veces y contacte y cree grupos ahí para informar. O sea, un trabajo de espía completamente, de tal forma que acaba trabajando directamente para el propio Federico II a lo largo de la película. Y al final la historia de este personaje, pues bueno, queda un poco así en cuanto que al final él quiere dejarlo, tal, pues venga, insisto, vamos, entra una vez más que ya tenemos que tomar la ciudad, tal, y al final pues entra y no se volvió a saber más del espía. Entonces, pues queda en el aire la historia. Y eso, la verdad, es que no se conoce. No se sabe si el tío al final dijo, y ahora desaparezco. Ya estoy harto de trabajar para estos y los otros como me pillen. O que a lo mejor le pillaron, porque también hay teorías sobre que le pillaron a Cassepierre y lo ejecutaron por espía, claro, para trabajar para los prusianos. Hay que decir también que Praga era una de las capitales del Imperio Austríaco. O sea, estaba Viena, era la gran capital, luego estaba Budapest y Praga, que era como ahora es Chequia y el otro es Hungría y tal. De hecho, se llama muchas veces Imperio Austrohúngaro. Y algunos, Rodolfo II tuvo la capital en Praga. O sea y de hecho Praga es una ciudad imperial, es una ciudad preciosa de visitar en buena medida. Lo hemos comentado también, si no recuerdo mal, cuando hablábamos de Mozart, por ejemplo, la estancia larga que también tiene Mozart en la ciudad de Praga. Sí, y Carlos IV también porque está dentro del imperio y se trasladan allí. Carlos IV de Austria, el nuestro se llama Carlos V, tendría que ser primero de España y quinto pues se llama quinto por ser después de este. Es el que hizo el famoso puente, el puente carolingio. Este también tuvo la capital en Praga. Había veces que cuando no querías estar en Viena te ibas a Praga y tal y montabas allí tu... Sí, pues están cerquita. Está cerca, sí. Bueno, entonces yo creo que deberíamos irnos ya al otro... No, tenemos teatro europeo, tenemos Barry Lyndon, por ejemplo. Bueno, son peliculón y además ni siquiera lo hemos citado al principio. Barry Lyndon es el gran peliculón de la... Es que hemos empezado quizá pues un cine más cronológico para empezar con lo que es el origen del conflicto allí en Prusia, pero ahora ya cuando se amplían las alianzas, cuando Inglaterra entra en guerra con Francia y por ende Inglaterra se hace aliada de Prusia y Francia con Austria y luego también Rusia enseguida, bueno, ya se complica todo y luego entra España y Portugal y tal. Y entonces ahí tenemos la Pero qué película más magnífica. Bueno, es Kubrick, ¿no? Es Kubrick, Stanley Kubrick, una de sus 13 películas, y como saben los telespectadores, que Kubrick fue cambiando mucho, o sea, no hacía una película igual nunca, o sea, que era capaz de hacerte Lolita, La naranja mecánica, La chaqueta metálica, qué sé yo, 2001, iba cambiando totalmente y bueno, de género, El Resplandor, sí. tiene 13, pero las 13 son Senderos de Gloria, que es la película de la Primera Guerra Mundial más espectacular, en cambio no tiene de la Segunda, ¿no? O sea que, entonces hizo una que es una verdadera maravilla, acercamiento al siglo XVIII y a estos años centrales del siglo. Que, por ejemplo, una de las cosas que consiguió Kubrick en esa película, que es extraordinaria, es rodar a la luz de las velas, porque todas estas pelis al final están hechas con luces artificiales y tal, y él se propuso el rodarlo, y claro, es una película de una delicadeza y que parece que estás con los minués, la música, la banda sonora, que es magnífica, es impresionante. Yo creo que es una peliculón. Joder, ¿cómo me podía haber olvidado Barry Lyndon? O sea, Barry Lyndon es para los telespectadores la conexión con la guerra es directa. Es que es un irlandés, que, bueno, cuéntanos. Adelante. No, es un irlandés que es la vida de un tío que va, tal Barry Lyndon, que va, y entonces por unos azares del destino acaba metido en el ejército británico en mitad de la guerra de los 7 años. Es un destacamento, creo, del ejército británico que envían a combatir a Alemania, a los Estados alemanes, y entonces están combatiendo allí contra los franceses. Contra los franceses. Y no sé si los austríacos aparecen por ahí también. Lo curioso es que Barry Lyndon deserta, está hasta las narices, le han metido ahí en el medio una cosa que ni le va ni le viene, y al final, como es irlandés, al final deserta. Se la aspira, tal, pero al final un oficial prusiano le acaba encontrando, tú eres desertor. Dice, pues o te apuntas en las filas del ejército prusiano o te fusilamos aquí mismo por desertor. Entonces acaba uniéndose a las filas en el ejército prusiano, o sea, primero combate con los ingleses. Combaten ambos el mismo bandos. Bando. No, es el mismo bando. No, ingleses... sí, perdón. Claro, es el mismo bando, pero en dos ejércitos distintos. Contra los franceses. Sí, exactamente. Sí. Entonces trabaja, en este caso, empieza a luchar en el ejército prusiano. Bueno, la película final, si recuerdas, un momento en el que le condecora, le felicita el propio Federico II el Grande, le está allí felicitando. O sea que, bueno... Se ven escenas de batallas. Yo recuerdo que la secuencia de la batalla con los casacas rojas avanzando, aquí, los casacas rojas, en inglés, lo que decíamos antes de los uniformes, avanzando, en la típica formación de batalla nos muestra muy bien lo que era una batalla en el siglo XVIII.
campo abierto, formaciones en línea, y seguían avanzando. Y dice, oye, pero avanzando al paso, pom, 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 desfilando prácticamente. Y dice, oye, y van cayendo. ¿por qué? No, todavía no hemos disparado. Y dice, oye, que los tenemos ahí a 200 metros y nadie echa a correr, nadie ataca. No, un poquito más, porque la precisión de aquellos fusiles con las balas de plomo redondas era bajísima. Claro. Y entonces, de repente, venga, ya estamos más o menos a tanta distancia, muy poquito, los ves ahí enfrente, que dices, un poquito más y... Primera fila de rodillas, segunda fila tal, y la tercera ya preparada para entrar en cuanto tocase. Y así lo presenta muy bien Kubrick ahí. Luego aparecen otras películas muy reflejadas. Descarga y tercera. Relevo, y en cuanto unos vean que les han caído demasiado, oye, que nos están sacudiendo aquí con los tiros, esos que tenemos mala puntería. Bayoneta y al ataque. Y entonces cuando se produce la embestida y la carga entre los dos, claro. Eso lo refleja muy bien la escena, pero en este caso es cuando él todavía está con los ingleses, porque es la batalla entre los ingleses y los franceses. Y es esta guerra, la guerra de los 7 años, es la que cuando éramos pequeños decíamos, ¿por qué tontos? ¿Por qué no se van por un lado, por el otro? Sí. Porque la manera de combatir en ese momento era así. Con pífano, tambor marcando el ritmo y estandarte. Claro, cuando hay artillería, la artillería evidentemente supone ahí una forma de auxiliar a la infantería para intentar desorganizar o destrozar las formaciones enemigas, y la única variante táctica que se incorpora en aquellos momentos son los escuadrones de caballería que se utilizan por las alas. En este sentido, de la hecho, guerra había cambiado una poco. de las cosas que los norteamericanos consiguieron en la Guerra de Independencia es que los ingleses todavía actuaban así y ellos hacían guerrillas, ya se ponían en los árboles, tiraban tal. Pero porque imitaron a los indios. Ahora vamos a mencionarlo cuando vayamos al teatro americano. La batalla de Lexington y tal son 4... Y entonces, Bunker Hill, y los británicos en plan Asterix, no son gente correcta. Sí. Pero ¿por qué no atacan como deben? ¿Por qué no mantienen la formación? Pero si es la hora del té. Eso me gusta mucho de Asterix, no son gente correcta. Vaya, atacan a la hora del té. Bueno, pues sí, efectivamente, Barry Lyndon es una... Además es la historia, estas historias que le gusta a Kubrick, de un tío que va ascendiendo, que llega a lo máximo y luego pierde también. O sea, que de alguna manera tiene... Porque a nivel social también, con sus novias, tal, el tío va ascendiendo. Es una historia interesantísima, de un irlandés jeta que intenta huir y tal, pero al final se va metiendo... ¿Quién hacía el protagonista? Yo no lo tengo localizado. Ryan O'Neal. El de Paper Moon. Sí. Love Story. Y Love Story. El Rubial es guapero. Además es un guaperas total. Vamos, Está muy bien. Está muy bien. Y además sorprendente. O sea, que un tío que ha hecho La Naranja Mecánica de 2001 te haga esto. Kubrick es un... que por cierto, era norteamericano porque hay mucha gente que piensa que es británico porque después de hacer Lolita se fue a vivir a Hertfordshire y además una mansión espectacular. Vivió en Inglaterra hasta que se murió con 70 años de un infarto. Bien, pues nada. Y luego yo mencionaría, para ver también protagonistas franceses, Fanfan La Tulipe. Sí, por supuesto. Dos versiones, que hay una del 50 y algo, me parece, y luego la última fue del 2002, 2003, creo recordar, que estaba Penélope Cruz haciendo el personaje femenino y era Vincent Pérez. Sí, Vincent Pérez, sí. Está bien, la película también mucho a mi padre. Está bien esa película. Sí, ¿no? Y es de aventuras también, y nos mete por lo mismo un personaje que ni le va ni bien, pero acaba integrándose en el ejército francés, luchando contra la opresión. Es un poco como Dick Turpin en Inglaterra, que era un personaje muy querido por todo el mundo y por los libros. Medio bandolero, medio tal, que asaltaba posadas, pero era para el pobre, y es de la misma época. Sí, los inn, estos célebres ingleses, las posadas. Dick Turpin. Había hasta cómics de Dick Turpin. Yo tengo todavía por ahí algunas novelas. Turpin, Y luego yo mencionaría una desde el punto de vista ruso, que no es que sea una gran película, de hecho su propio nombre casi da vergüenza mencionarlo, pues se llama Guardiamarinas 3. Esto es porque hicieron una serie de varias películas. Esta es de la época de la desmembración de la Unión Soviética, ya es una producción de la CEI, de la Confederación de Estados Independientes, que se generó ahí esos años a la caída de la Unión Soviética. 92, sí. Compitieron en las Olimpiadas, como Entonces, es del 92 y entonces en las anteriores películas, Guardiamarinas 1 y Guardiamarinas 2, nos presenta otros temas en otras épocas distintas, y en esta pues nos presenta tres, no sé, ahora no recuerdo bien si son hermanos o amigos. No, yo no la he visto. O sea, yo la vi hace tiempo. O sea, pero... es más, no había escuchado. La vi hace tiempo, de estas cosas raras que ponían en un canal. Bueno, no preguntemos. No lo digas. Y resulta, lo que no recuerdo es si eran hermanos a altas horas o de la eran amigos. madrugada. Sí.
Y resulta que es muy curioso porque además nos presenta la participación rusa en la guerra, pero desde 3 puntos de vista distintos, porque uno de ellos, hermano o amigo, insisto, no me acuerdo, uno de ellos va como soldado al frente y entonces participa en la expedición rusa, que es la que llega hasta Berlín en 1760. Otro es el que se queda en la corte, o sea, es militar también, otro guardamarina, por supuesto, pero se queda en la corte rusa allí, entonces ya no estamos con los juegos de intrigas palaciegas, no sé qué, porque también la situación en Rusia con el cambio de los zares va a alterar un poco la posición en la guerra, porque al principio parecía como que podía ser más proclive. Recordad que es si no recuerdo mal, aquel zar, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre, que estaba obsesionado con Federico II de Prusia, tenía una admiración completa por él, entonces lo tenía casi en un altar, con lo cual se intuía que no iba a entrar en guerra contra Prusia, pero a este lo asesinan por tonto. Lo asesinan por tonto, una conspiración palaciega, y entonces ya cambia el gobierno dentro de Rusia y es lo que hace que Rusia declaradamente vaya contra Prusia, aliándose con Austria y con Francia. Y entonces se ve todo esto desde el punto de vista palaciego. Y el tercer amigo o hermano participa en este caso como escolta en una misión de embajada a Venecia. Y entonces ahí ya son las intrigas también entre los embajadores de las distintas potencias, que si el francés, que si el inglés, que si no sé cuántos. Y entonces hay ahí sus situaciones y aventuras ahí en Venecia. Cinematográficamente no es una gran película, ya os decía que incluso su propio nombre ya más o menos lo indica, pero para acercarse al tema desde el punto de vista ruso, yo creo que es lo único que he encontrado, y además es una época muy interesante. Sí. Es una película curiosa. Entonces, vamos a Estados Unidos. Sí, al marco americano, yo creo. Bueno, casi podríamos decir que para el marco americano, sudamericano en este caso, español contra los portugueses, siempre, en Uruguay no hay nada, ¿no? Porque ahí españoles y portugueses lucharon en la zona de Uruguay. Y la lucha con los Uruguay, Portugal y tal. Lo más cercano que hay es la misión. Claro. Sí, pero es después del Tratado de Límites con Portugal, que son unos cuantos años antes. Claro, y no hay... Aunque el problema con Portugal se ve allí. Sí, se ve que la zona del Paraguay y del Uruguay hay problemas, y la colonia del Sacramento. De hecho, las reducciones jesuíticas del Paraguay se cambiaron por la colonia del Sacramento. O sea, la única cercana es esa. Pero y ahí es donde se está presentando también el problema con los jesuitas, que empiezan a ser perseguidos, que ya han sido echados de Portugal por el Marqués de Pombal. Y van a ser echados. Y luego se va a Prusia con Federico II. Estamos situando, pero es un paso previo. La fusión de Portugal yo creo que es en el 58-59, es anterior a la de Francia, que es en el 63, y a la de España, que es en el 67. Sí, lo que hemos contado que ya es durante de que está Voltaire y tal es al final de Federico II, no es durante la guerra. España ya acabó la guerra de los 7 años, pero la de Francia y la de Portugal sí están en ese contexto. Persiste. Que por cierto, Carlos III, porque el siglo XVIII es un siglo muy equilibrado y tal, envió una carta cuando los ingleses toman Quebec, diciendo que está muy preocupado por el cambio de equilibrio mundial, ¿no? Que es una frase muy del siglo XVIII y muy de esta época, el equilibrio, ¿no? O sea que, en fin, que... Perdón, sigue. No, si has planteado tú que pasamos al teatro americano. No, el teatro americano sobre todo es Francia contra Inglaterra, Canadá es francesa, las colonias que luego serán Norteamérica son inglesas, y hay toda una zona intermedia, y los indios, este es el gran problema, se apuntan a uno y a otro, y con lo cual hay aliados de unos y aliados de otros, y eso es lo que se ve. Sí, las 5 naciones de los iroqueses, y luego están otros, las 5 naciones de los iroqueses, y que os las digo que queda súper bien. Claro. Senecas, Ondaguas, Cayugas, Eires y Ontarios. Bien, pues entonces todos estos participan de todas estas guerras, pero también los hurones, que no son de las 5 naciones. Y los mohawks y los mohicanos. Los mohawks y los mohicanos. Que es lo que nos va a llevar a la famosa historia. Los algonquinos, ¿no? Los algonquinos son una familia más grande. Los hurones, todos estos, algunos de ellos son algonquinos y otros no. La lengua es algonquina, por ejemplo, Canadá es una palabra algonquina, y los algonquinos son prácticamente todo Canadá y todo el norte de los Estados Unidos. Los que no son algonquinos, por ejemplo, son los Delaware. En fin, aquí tendríamos que dar una clase de indios. Y entonces los famosos que llevan aquí... He de deciros antes que nada, porque luego me olvidaré, que la película que más se parece al libro, porque el libro del último volcán, es una película española, que se llama Uncas, el final de una raza. Y que es de un tío que se llama Cano. Y es de verdad que es la más fiel. Es fiel al libro. Es fiel al libro total. Pero claro, no aparece
aparecen los tíos con este cresta, sino que aparecen en plan indio tal, y llevan demasiado floripondio los ingleses y los franceses, pero al menos intentan seguir el libro y se han ido a pegarse al Pirineo para que se vea que son abetos y no hay, porque hay otras que son nefastas hechas por los norteamericanos. Y hay una alemana también. O sea, ya que me meto tanto con el cine español, hoy he de decir que la mejor, la que sigue mejor el libro es esta, que es del 66. Sí, 60. Sí. Lo que pasa es que tampoco se puede decir que sea la mejor película, es la mejor adaptación del libro. No, es la mejor adaptación del libro, pero no es la mejor película, sin ninguna duda. Vamos, Sí, sí. Que es, digamos, la película. Víctor Cano, ¿no? La película. No me acuerdo, no. Cano sí lo sé, pero el nombre de pila no lo recuerdo. Que es la película por excelencia, ¿no? Es el último Moicano. La del 92, la de Daniel Day-Lewis, de Michael Mann. Yo creo que se ha hecho la versión definitiva, ¿no? Y una banda sonora espectacular. Bueno, la banda sonora. La de Randy Elman, que es. Luego Madeline Stowe, que es guapísima. El Daniel Day-Lewis está fenomenal. Bueno, a ver, yo además quiero decir una cosa con respecto a esta película, porque además yo creo que en esa época, comienzo de los años 90, se está empezando a marcar ya una diferencia con el cine anterior de indios. Recordemos que esta es del 92, acaba de ser también, no sé, en el 91, Bailando con Lobos, de Kevin Costner, luego va a venir Jerónimo enseguida. En las tres películas sale el actor que hace de Magua, el malo de la película, que es Wes Studi. Este actor es un actor indio. Y yo recuerdo que en Bailando con Lobos hace del Pawnee, el malo de la película también, de los Pawnees. Luego en esta hace de Magua, el que al principio parece como que es amigo, pero no es un Mohawk, sino que es un hurón, y los hurones están aliados con los franceses, mientras que los Mohawks están aliados con los ingleses. Y luego también es el que interpreta en la película Jerónimo, es el que hace de Jerónimo. Antes ya hemos visto en multitud de películas que los que hacían de los indios no eran indios. Podía ser cualquiera. John Ford, los amigos, los navajos de John Ford. Pero muy pocos casos. O sea, vamos, las películas de apaches, además, solo sirven para apaches. Mira, yo recuerdo Winchester 73. ¿Recordáis Winchester 73? Sí. ¿Recordáis quién era Rock el jefe? Hudson. Era Rock Hudson. Y en la última aventura del general Custer, ¿quién hace de caballo loco en la película? Christopher Lee. Sí. ¿Sabes? O sea, unos indios. Y sale Charles Bronson en otra haciendo de. Bueno, y Burt Lancaster en La venganza de Ulzama. El que valía para todo era Anthony Quinn. Anthony Quinn te puede hacer un cocido de rumano. Te puede hacer de rumano. Sí, desde Barrabás a esquimal. Eso de todo, de griego, de mexicano, de polaco. De polaco. De mexicano también, en gringo viejo. Sí, verdad. Y antes en Zapata aparece. Sí. Y en el asunto del último Moicano, ahí exactamente qué se está mostrando. Ahí sale siempre con alguna respecto escena que sale en el libro y sale en la película muy bien. Es la matanza de Fort Henry, que esa es la es histórica. Que es histórica y que es que se rinden, salen todos con sus mujeres, sus hijos y tal, y a unos kilómetros del fuerte son masacrados por los indios. Al parecer los franceses les dejaron hacer con entusiasmo y tal, aunque habían pactado, Moltke había pactado esto. Bueno, sea lo que sea, la matanza es clara. Y que Fort Henry se rindió también. A ver, hay que decir que ahora mismo hay un poco de revisión histórica sobre este proceso, porque no está muy claro y va en contra de lo que eran las leyes del honor en este momento, los oficiales, tanto franceses como ingleses, como cualquier ejército, haber convenido que hiciesen eso. En la película sí es cierto que parece que el general de Montcalm, el marqués de Montcalm, que lo interpreta muy bien en la película además, parece como que le dice a Magua, ¿no? a Wes Studi, ¿no? El jefe de Hurón, le dice: nosotros hemos hecho la paz con ellos, se han rendido, pues yo les perdono y se pueden ir, tú hazle con ellos lo que quieras, como dándole carta blanca para hacerlo. Ahora mismo parece que hay revisionismo sobre esta batalla para decir que probablemente no fuera así, y no solamente que actuasen incluso por su cuenta los hurones para atacar a esa caravana de supervivientes, ¿no? que se habían rendido a los franceses y les había liberado, sino incluso que pueda ser otra de las numerosas y archiconocidas operaciones de propaganda de la historiografía inglesa para aumentar el papel de mira, ha sido una traición, ha sido una masacre, entonces dándole mucho más bombo y platillo de lo que a lo mejor sucedió en realidad. O sea que ahora mismo hay un poco de revisión sobre ese pasaje en concreto. En cualquier caso, en la película se ve muy bien. Se ven las colonias, se ve lo que eran las milicias que están formados por los colonos, los que vivían en una granja aquí, en otra granja allá. Cuando llega el protagonista principal, el Long Cagabin, ¿no? Que curiosamente
todo el rato se están refiriendo a él por el nombre que le dan los franceses, cuando él está con los ingleses. Y se ven que van a la granja de no sé quién, a la granja de no sé cuántos, que estos, por ejemplo, se apuntan, venga, sí, vamos a ayudar. Entonces se apuntan como milicia y ayudando al ejército regular inglés, pero luego no les deja irse. Entonces están ahí esas cuestiones donde se ve también algo que va luego, pues yo creo que a instalarse, ¿no?, en el corazón de los colonos que no se sienten bien tratados por la metrópolis, la Gran Bretaña, ¿no?, Inglaterra. Y en ese caso se ve ya en la película cómo los regulares ingleses los tratan un poco menos que como carne de cañón, cuando son realmente los que están luchando por sus casas, no por las posesiones del rey, sino por sus casas y por sus territorios. Y son los primeros que voluntariamente se apuntan, pero luego no les dejan irse para ir a defender sus casas. Es una cuestión ahí que se plantea en la batalla del Fort Henry, ¿no? Y lo interpreta muy bien el coronel Munro, que existió, efectivamente, murió después. O sea que la masacre tuvo que existir en mayor o menor medida, pero que sí que participó en esa batalla. Y se ve muy bien las escenas que toma ahí Michael Mann de la toma de la batalla, cómo es el fuerte. Por supuesto, es un fuerte de los del oeste, todo de madera, por supuesto. Los parapetos, los franceses hacen una guerra con trincheras, con pasajes para acercarse, para un asedio formal a un fuerte, y utilizan las bombardas, ¿no?, esos cañones ya tremendos que los ves allí y dices, ostras, esto a mí no me suena en el espacio americano, claro, porque es un arma clarísimamente de asedio europeo. Para situar el sitio, esto es el estado de Nueva York, el Hudson, el río que sube hasta el lago Champlain, y ahí es donde se desarrolla. Son bosques que ahora pertenecen al estado de Nueva York de Estados Unidos, pero a unos cuantos kilómetros. En el Hudson subiendo está West Point, en la célebre academia, que luego se abrirá ahí, pero es más arriba. Y esa es una zona donde hay muchísimos problemas, y sobre todo el Ohio también, en la zona que ahí se montaron una ciudad que es Pittsburgh, la ciudad de Pitt. Pitt era el primer ministro inglés, Pittsburgh, todavía se llama así. Por cierto, hay una película sobre paralelamente a la guerra, que se llama Los Inconquistables. Es justo después de acabar la guerra. Que es justo después de acabar la guerra, que es Paulette Goddard y Gary Cooper, en el Valle del Ohio, precisamente. Sí, además es con la rebelión del jefe indio, ¿no?, el Pontiac. Pero esa rebelión tiene lugar justo en 1863, que es justo a continuación de que se hayan rendido. 1763, justo cuando ha terminado y ya han sido derrotados los franceses. ¿Alguna peli refleja bien la participación de George Washington en el conflicto? La serie de George Washington del 84. Sí, la de tres capítulos es buenísima. Muy buena. Que, por cierto, la de Grant es una pasada, ¿eh? O sea, ha sido lo mejorcito que he visto. No tiene nada que ver, pero... Ahí lo dejamos. Otro presidente. Sí, otro presidente. No tiene nada que ver, absolutamente nada. La de Washington es muy buena, y la de John Adams también. Bueno, yo debo decir que la de George Washington, que es del 84, yo la he visto solo una vez, y la vi cuando la estrenaron en televisión española, que yo no sé si fue en el 85 o 86. Lo cual está diciendo que yo la vi de niño, muy niño, y en un sitio que tú conoces, además, en un sitio llamado Ramallosa, en Pontevedra, en aquella casa. Y resulta que allí, después de comer, yo me acuerdo que mis abuelos, bueno, todos los mayores, se iban a jugar a las cartas. Y se ponían a jugar a las cartas en la cocina, y aquí el salón quedaba vacío con la tele, y ponías la tele y no es como ahora, que tienes 800.000 canales, y no solo eso, sino que ahora está internet, no, allí en la tele estaba la 1 y la 2, y la 2 sí entraba, gracias. Y en blanco y negro, a veces. La 2 en blanco y negro muchas veces. Y yo me acuerdo, y ponían después de comer, dice, George Washington, y yo digo, ¡uy, mira qué interesante! Y yo recuerdo, pues a lo mejor, yo no sé, recuerdo si tenía 9 años. El niño ya le daba lecciones al abuelo, dice, de George Washington. Mira quién va a decirlo, ¿no? Pero bueno, mira quién va a decirlo. En definitiva, la verdad es que Washington se formó en esa guerra como militar. Él realmente era un topógrafo, o sea que al final, y ahí hay muchos asuntos fundacionales de Estados Unidos en la mente del esto. Una cosa que poca gente sabe... El primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de los americanos. Una cosa que poca gente sabe es que España también participó de alguna manera en la guerra esta, y conseguimos toda la Luisiana, que es una pasada. O sea, todo lo que había entre los Apalaches y prácticamente el oeste americano. Prácticamente cortar en diagonal los actuales Estados Unidos. Toda la zona del Mississippi. Toda la zona del Mississippi, Nueva Orleans incluida, que tiene una plaza que se llama Plaza de Armas. Sí. Texas, Arizona, Nuevo México, o sea, todo eso, pero incluso arriba del estado de Washington. Fue espectacular. Que, por cierto, escucha una cosa, ahora que lo dices, un asunto para
paralelo, no, realmente no está directamente relacionado. Pero el hecho de esa posesión incentivó muchas expediciones científicas españolas, entre ellas una de un antepasado tuyo, Sesei Mociño. Sí. No sabe, cuando Alianza Editorial lanzó todas las memorias de mi antepasado, que era de Barbastro también, me regaló el libro y todo, me lo envió porque como es un apellido tan raro, se supo que era profesor de Historia Moderna y sí, una expedición famosísima, sí. Y muchísimas, bueno, habrá otras más famosas más tarde como la de Malespina y todo eso, pero esta expedición fue muy importante para la botánica y para todo. Claro, al tener pero fíjate posesiones... si no podríamos hacer películas sobre esto, o sea, nadie sabe que hemos tenido medio Estados Unidos, aparte del que ya teníamos, porque toda California era, y Arizona, bueno, todos los nombres son españoles, Colorado, Los Ángeles, Colorado, Nevada, San Diego, y Loreto. Montana. Montana es montaña, solo que los claro. ingleses como no tienen ñ, ahora es Montana, pero es montaña. Además íbamos ahí bautizando, o sea, Sacramento, tal, no sé qué, ¿no? Había montañas, Sangre de Cristo. había nieve, nevada, y tal, pero había un poco de hierbecilla, simple, ¿no? Las Vegas, ¿no? Alguien veía un reno y tal, ¿no? O sea, hay un famoso asunto que es Amarillo, Arizona, zona árida, etcétera. Bueno, total, que Nuevo México, California. Pero mira, ya que estás hablando de expediciones, no es una expedición científica, pero nos vamos a paso al noroeste. Claro. El paso del noroeste, Spencer Tracy. Spencer Tracy es una Rangers. película bien bonita, bien bonita. Es una de los clásicos Robert Young también, y de Walter sábado Brennan. por la Y por tarde. cierto, Walter Brennan. Y es Walter Brennan Walter estaba en Brennan 100. es el mejor secundario de la historia, de Claro, la historia. tuvo 12 Oscars. Sí, pero además toda la vida metido en haciendo secundarios, desde el de Sargento yo. Pero maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, El Pasión de los Fuertes, en fin, cualquier incluso ya mayor. Sí, Tierras Lejanas, por Río ejemplo, con Bravo. Inés Estúa, está ahí súper mayor. Sí. Río Bravo o El Dorado. Sí, no, Río una de las dos, Bravo. Río Bravo. Es que como las dos son casi iguales. El ayudante de John Wayne en Río Bravo. Río Bravo. ¿Qué estaba diciendo? Paso al noroeste. Que Paso al Noroeste, además, es la carta fundacional de los Rangers. Efectivamente. El cuerpo de exploradores. Sí, bueno, los Texas Rangers y todas estas. Y Spencer Tracy está como nunca. O sea, Magnífico, esa película es impresionante. Esa y Tambores Lejanos las tengo relacionadas. Ahí, con las dos. Gary Cooper. Sí, además con Gary Cooper, con Gary Cooper y los Seminolas en Florida. Florida. Y pisando charcos y tal, los pantanos. Bueno, es que esa película es tremenda. O sea, te pones en la piel y luego me acuerdo de los mosquitos. Y dice, toma, date esto que así te va a proteger los mosquitos. ¿Qué es? Grasa de oso. Dice, casi prefiero los mosquitos, ¿no? De lo mal que olía. No, joder, tiene escena. Yo me la habré visto 100 veces. Sí, pero esas eran películas de sábado de la tarde de estas buenas. Sí, pero son películas que ahora tú no se lo digas a un chaval, que no. No, pero es que... No cuela. Bueno, sí, no han visto casi ni Casablanca. No, pues es grandísima. Y respecto a la guerra, pues hay que decir... Choca mucho porque la película empieza con una situación en un puerto que tampoco se sabe muy bien. Es un puerto de las colonias, allí en lo que luego va a ser Estados Unidos, claro, en la zona de Boston, creo recordar que empieza por ahí, sí. ¿No? Y ves barcos de vela, navíos, mercantes. Y dices, ¿esto de qué trata? ¿Va a tratar de piratas, de barcos? Y a continuación se te mete que el tío lo pillan en la taberna y lo enrolan. Están borrachos, lo acaban enrolando. Era Robert. Ese, efectivamente. Y los cogen, los enrolan en los Rangers. Y entonces, cuando se despiertan, ven que está todo lleno de casacas rojas. ¡Uy, casaca roja! ¡Que nos pillan! Ahorita. Y entonces se acerca allí Spencer Tracy, que va con el uniforme verde de los Rangers, y entonces dice, ¿estos qué son? Son los exploradores. Efectivamente está dando nacimiento a ese cuerpo. La guerra en sí misma es casi más contra los indios que otra cosa, porque ellos van explorando todo un territorio, son los problemas a los que se encuentran. Hay alguna escena de acción cuando tienen que entrar a liberar uno de los fuertes tomados por los franceses y sus aliados indios, y se encuentran con que ha habido una matanza, efectivamente, en ese fuerte, y entonces ellos entran y hacen exactamente lo mismo que los indios, los acaban aniquilando a todos, entran así sigilosamente, con las nuevas técnicas de lucha, así más sigilo, ¿no? Porque como van a luchar los Rangers, ¿no? Y luego, sí es cierto, hay una vez que aparecen los grandes lagos, están moviéndose ahí justo al lado, y dice, quietos todos. Como van de verde, se camuflan, evidentemente. No es como los uniformes rojos y azules que se les ve allí a kilómetros de distancia. Y pasan unas barcas
canoas, mejor dicho, por el Gran Lago, y entonces sí que estás viendo allí a los indios y a los franceses. Ahí es cuando aparecen los franceses en la película, porque van con los indios, y ahí es cuando te das cuenta que hay un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia, porque hasta ese momento ni se menciona qué guerra es, ni los años exactos, ni nada de nada. Nunca se pero menciona. es el mismo Claro, ambiente. pero es que sería absolutamente incoherente que en una película diga que estamos en la guerra de los 7 años. O sea, Claro, es que lo no se llama así. nombrarían de una forma tal que lo normal es que... Como lo de antes, de los Claro. 30 años. No tendría coherencia. Es el problema ninguna. de estos tipos de nombres, no, que no le puedes decir. darían la guerra Segunda etapa de la guerra de los 100 años. Estamos en la segunda etapa porque estamos De la guerra guerra. con Francia. Estamos en guerra con Francia. Claro, Ni estamos siquiera en la guerra. guerra. Pero porque- lo mismo ocurre con la Guerra Mundial. O sea, Claro, la Primera claro. Guerra Mundial, de hecho, se llamó la Gran Guerra. durante siempre. Claro. Fue Y- Primera y- Guerra Mundial cuando llegó la Segunda. Claro. Y en los tebeos era la guerra del 14. Sí, efectivamente. Incluso casi se pueden unir las dos, teniendo en cuenta que por en medio están otras guerras y tal, se podía hacer la guerra de los 40 años entre la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1945, porque realmente son casi los mismos contendientes y tal. Pero fijaros que lo poco que conoce el gran público de la Guerra de los 7 años y la cantidad de cosas que hemos sacado y la cantidad de ¿Y cosas. queda Asia? y Decimos cosas- algo de Espera, que Asia. todavía no se ha acabado. Ah, ¿no? Pues tenemos la de Wolf in Montcalm, que rodaron Sí. en Canadá, que es del año 57, por ahí más o menos. Esa es en blanco y negro y es una película bastante corta, pero que nos presenta la batalla final. Porque vamos a ver, el general Montcalm debía ser una estratega fascinante, pero con menos tropas, menos recursos, la verdad es que ganó todas las batallas. O sea, fue destrozando a los ingleses aquí, allá, pam, pam. Y la única forma al final que tuvieron los ingleses de vencer fue mandando desde Inglaterra muchas más tropas, gracias a que su armada era mucho más potente que la francesa. Bloquearon la posibilidad de que los franceses recibieran refuerzos y entonces le envían más de 7.500 tropas, que ahora mismo nos decimos, 7.500 nos parece Es una ridículo, barbaridad. pero en aquellos momentos en el espacio de las colonias americanas era muchísimo. Y entonces eso se une al remanente inglés que quedaba en aquellos momentos y con el general Wolfe, efectivamente, que van a murió atacar. en la toma de Quebec. Mueren los dos. Sí, en la batalla de los Llanos de Abraham, sí, efectivamente. Así, justo pues ahí llegan y entonces tiene lugar la batalla, va, y se imponen los ingleses sobre los franceses gracias a la superioridad numérica. Porque Montcalm, como estratega, vamos, es un militar que luego ha sido homenajeado en Francia, pero 1000 veces, ¿no? El Marqués de Montcalm. Y mueren los dos. Lo curioso de la batalla esta es que, según cuentan después, y aparece reflejado tal cual en la película con el diálogo, es cuando al final está moribundo Montcalm allí, porque los generales estaban allí y le podía caer una bala de cañón o una bala con esa maldita precisión, pues también te podía tocar en cualquier momento. Y está moribundo en la batalla y dice, mi única alegría final es que no veré a los ingleses entrando en Quebec. Y se muere y entonces no los ve, evidentemente. Se dice, mi única alegría final. ¿No? Y el gran vencedor de todas las batallas, la de William Henry, que salía en El último mohicano y todas las demás. Hay una película de Pacífica sobre el Bajo San Lorenzo, toda esa zona que se llama Tierra de Pasión o algo así, de una campesina que se enamora de un inglés y tal, una campesina francesa, que por dar otra película de otro tono, son la de la sociedad del momento de la Guerra de los 7 años, que me acabo de acordar ahora. Y es así, como muy pacífica. Y luego es un tema que va a aparecer mencionado muchas veces. No sé si recordáis cuando hablábamos de la guerra o del western, que siempre había referencias a la guerra de secesión y de vez en cuando aparecía alguien que llevaba un uniforme o confederado o del norte y tal, pero ya habían pasado esa época y sin embargo seguía habiendo referencias, ¿no? Porque acaba de suceder la guerra civil. Pues aquí empieza a suceder lo mismo tanto en el ámbito americano como en el ámbito francés, y aquí lo vemos en dos películas. Yo quiero mencionar El Patriota de Emmerich, de Roland Emmerich, con Mel Gibson, ¿no? Y Heath Ledger ahí de protagonista, y Jason Isaacs, que hace un malo magnífico, ¿no? Y el general inglés, que es Tom Wilkinson, que lo hace también espectacularmente. Es una película fenomenal, a mi entender. Y en este caso nos están mostrando la guerra de independencia. Pero siempre están hablando de el fantasma de no sé dónde. Y todo el mundo, ¡buah! Lo que le hizo a los franceses, ¡buah! Porque ahí se ve que los franceses quieren ser aliados de esos colonos que se rebelan contra Inglaterra y les van a ayudar, pero todo el rato están un poco burlándose de los franceses, recordando la paliza y la masacre que os metimos no sé dónde con el coronel no sé cuánto, ahí sí que os dimos. Y nunca están mencionando la guerra, pero es esta guerra, es la guerra de los 7 años. O sea, siempre está por detrás. Presente, Y ahora Francia, de los que ya habían combatido claro, porque ya habían estado en la anterior, y entonces esos colonos que iban a defender sus granjas, que porque eran los habitantes del territorio, ahora son los que se rebelan contra la opresión del rey británico y sus tropas que están allí dominando. Bueno, no vamos a contar ahora mismo lo que fue la guerra de independencia, quedaría para otro programa, ¿no? Hablar sobre la guerra de independencia de Estados Unidos de América, pero que luego pues nos presenta ahí. Y luego otra en el ámbito francés, que es el Pacto de los Lobos.
que es del año 2001, y ahí precisamente... Sí, es una película rara, ¿eh? Tiene un tema muy extraño, con la zona del macizo central ahí oscura, con una hermandad ahí que hace unos ritos extraños y luego asesinatos y tal. Bueno, en cualquier caso, el protagonista es un francés, viene de haber participado en esta guerra a los 7 años y entonces tiene su experiencia anterior en combate, se explica que tenga una experiencia en combate y viene acompañado de un amigo que le ayuda casi toda la película, que es un indio iroqués mohawk. Lo curioso es que lo presentan como indio iroqués mohawk cuando los mohawks eran generalmente aliados de los ingleses y no de los franceses. En cualquier caso, lo presentan sobre todo como iroqués. Sí. Y lo ves ahí y dice, ¿qué pinta este indio en Francia, antes de la Revolución Francesa? Que lo ves como un elemento exótico. Anda, que el guionista tal se le ha ido aquí la olla y ha metido aquí un indio. ¿Por qué? ¿Por qué hay que meter aquí un indio? Bueno, pues tiene su razón histórica, efectivamente. Claro. Podría estar ahí perfectamente y además se está explicando en función de que este francés viene de allí. Y luego precisamente la película está haciendo referencia a cuando el que es casi un niño adolescente en la película, luego él es el marqués de no sé cuánto en la Revolución Francesa, cuando a él ya le van a cortar la cabeza, le van a prender fuego allá a su castillo y todo eso. O sea, hay otra referencia ahí. Y bueno, pues el espacio americano, yo no sé si nos queda alguna en el tintero, aparte de las que hemos dicho, pues seguramente habrá alguna más. Va a dar igual porque estamos ya en el límite. Pues Asia, tenemos que mencionar la zona de la India. La India, vamos cerrando. Ya está. ¿Cuál es la referencia fundamental? Hay una fundamental que es Clive o Clive de la India, que se llama así, y que es una película del año 46, no, 36 o por ahí. 36. Es antes de la Segunda Guerra. Sí, 36. Es en blanco y negro y es de un personaje famoso, Robert Clive, que en este caso nos encontramos pues con el típico aventurero británico, como luego en el siglo siguiente pues lo va a ser James Brooks, ¿no? en Sarawak, ¿no? El que aparece en Sandokan, ¿no? El famoso enemigo de Sandokan, pues que estuvo ahí en la India. Los indios tenían ahí sus intereses coloniales. Desde 1748 ya los ingleses están combatiendo contra los portugueses, contra los holandeses y contra los franceses por los intereses comerciales en esos puntos en la costa, en esos enclaves comerciales, esos emporios, y en este momento la película nos presenta una historia de una persona que va allí, que hace su vida allí, que conoce el lugar, que tiene muchas influencias, pero que luego vuelve a Inglaterra, hasta que al final pues le acaban mandando, no sé, no recuerdo bien, ¿te acuerdas tú si como gobernador? Gobernador. Lo acaban mandando allí como gobernador de esas colonias. Entonces cuando se produce la famosa batalla ya, en el contexto ya de la Guerra de los 7 años, entre los ingleses y sus aliados indios del oeste contra los franceses y sus aliados indios ya de la zona del Golfo de Bengala, porque ya sabemos, la India no es una cosa. Claro. Había un montón de príncipes, maharajás distintos con sus intereses, aliados con los unos, con los otros, total. Y casi todo por intereses comerciales. Efectivamente. Hay que decir que, por acortar, que en ese momento Inglaterra prácticamente el interés que tiene en la India es puramente comercial. Claro. Y prácticamente son los comerciantes los que llevan ahí a Inglaterra. Y es difícil encontrar películas porque habitualmente en la India siempre son películas del siglo XIX, de la Revolución India, de tal. Y de la Guerra de los 7 años hay menos, pero esta es una... Y por hacer un apunte de algo que aparece en la película, apunte cinematográfico y que además puede sorprender muchísimo al espectador, que yo recuerdo cuando la vi hace también la tira de años, porque me llamó mucho la atención ver una batalla entre ingleses y franceses, tipo de las que veías en el escenario europeo o americano, porque van vestidos del siglo XVIII, con los uniformes del siglo XVIII. Con elefantes. Con elefantes. Sí. Con los elefantes indios allí. Sí. Es alucinante. Dice, ¿cómo? Como si fuera Alejandro Magno. ¿Dónde estoy? Sí, lo comparaba, por ejemplo, con la de Oliver Stone, de Alejandro Magno, del 2004, con la escena ahí cuando están combatiendo contra los maharajas indios, que aparecen ahí con la escena esa fantástica de Alejandro Magno, cuando se pone en las dos patas traseras el elefante contra el caballo de Alejandro Magno, ¿no? Pues aquí es que es algo muy similar, y lo ves y dices, ¿qué es esto? Y es que la batalla de Plassey, ¿no? Que tiene lugar ahí en el 60, si no recuerdo mal, dice, la gana finalmente los ingleses con sus aliados contra los franceses y los suyos, y entonces ahí es cuando ya se elimina la presencia francesa, portuguesa y holandesa en la zona, y realmente comienza el dominio británico sobre la India, que se empieza a extender hacia el interior, y eso es lo que va a llevar a la Inglaterra colonial, efectivamente, bajo este personaje. Es un personaje importante, las casacas rojas, ¿no? El Robert Clive de la India. Que es una época además que se hacían muchos biopics en Hollywood, de Israel y tal, o sea, biografías
Indias, les encantaba. Y el nombre es muy de la época, ¿no? Clive de la India, Lois de Londres. Hay una exactamente el mismo año, el año de Lois de Londres. No sé quién del oeste y tal. Como ya se ha terminado. Hay que ir cerrando. No dirán ustedes que no da juego la Guerra de los 7 años. Y que es mundial. Esperamos que les haya sorprendido, que les haya descubierto un nuevo mundo dentro del cine bélico, fundamentalmente, y también del cine histórico. Y nada, les emplazamos, y de aventuras también. Nada, pues les emplazamos para el próximo programa. Encantados de haber pasado este rato con ustedes y a disfrutarlo.